Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es sobre la clasificación viral o clasificación de los virus. Vamos a ver que pues existen a grosso modo dos formas de clasificarlos. Vamos a hablar de esto en este video. ¿Qué criterios se usan para hacer la clasificación de los virus? Bueno, se usan varios, entre ellos son el genoma. ¿Qué tipo de genoma tiene? Si es DNA, si es RNA, como ya habíamos visto las características, si es de doble cadena, si es de una sola hebra, si es sentido positivo, que si es sentido negativo, y lo que en sí son sus características de este genoma. Luego, el tamaño del virión. Dijimos que hay virus que son de 20 nanómetros, mientras que puede haber virus de 300, 400 nanómetros, que son los más grandes. ¿Cómo es la simetría de la cápside? Eso también se toma en cuenta, que si es simetría helicoidal o icosaédrica, las demás que vimos en otro tema, donde vimos generalidades de los virus. Que si tiene envoltura o es un virus desnudo, también en base a eso se hace la clasificación. Y por último, la secuencia de nucleótidos. También tiene que ver su genoma, pero ya aquí nos vamos a enfocar específicamente en cómo es esa secuencia. Okay. Estos criterios sirven para hacer una clasificación. Tenemos, como les dije al principio del video, dos tipos de clasificaciones. La más antigua es la de Baltimore. Baltimore fue un investigador que vivió hace ya bastantes años y él propuso esta clasificación. Su nombre completo era David Baltimore. Esta clasificación él la propone en base a dos criterios. Uno es el tipo de genoma que tiene el virus y el segundo criterio es el mecanismo de replicación que lleva a cabo. En base a eso nosotros podemos ver que él clasificó 7 grandes grupos. El primer grupo es virus de DNA de cadena doble. El segundo, virus de DNA con cadena sencilla. El tercero es virus de RNA con cadena doble. El cuarto es virus con cadena sencilla, positiva. Tenemos el 5, que es también RNA, pero polaridad negativa. Tenemos los grupos más raros, si los queremos ver así, que son los retrovirus, que es el grupo 6 y el grupo 7. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros? Bueno, pues también está formado en el caso de un retrovirus del grupo 6, pues son retrovirus que están formados por RNA de una cadena simple. Hay que, para poder formar RNA mensajero, aquí podemos ver en el esquema, los pasos que tienen que seguir para la formación de RNA mensajero y poder expresar ese genoma en proteínas que son las que van a dar lugar a las proteínas de la cápside y también de la maquinaria sintética que empleen para su replicación. Y allí viene muy resumido y ejemplificado pues el paso que tienen que dar los virus del grupo 6, porque tienen que formar DNA y después posteriormente pues RNA mensajero. Y luego los del grupo 7, pues aquí los tenemos como ejemplo, son los hepatnavirus. Para que esto les quede más claro, en concreto, pues encontré un video que a continuación se los dejo aquí, o bueno, se los voy a incluir en la grabación de este. No lo hice yo, lo hizo otra persona allá en España. No me atribuyo el crédito, pero lo explica súper bien y creo que lo van a entender un poco mejor. Así es que se los incluí por eso aquí. Allí están los créditos de la persona que lo hizo. Bueno, creo que en esta presentación no puedo grabarlo, no lo puedo incluir.
Se los voy a subir por separado mejor, porque ahora me estoy dando cuenta. Nunca había tratado de hacer una presentación así. Bueno, nunca había tratado de hacer una presentación así y ahora estoy viendo que no se puede. No se puede reproducir el video. Así que se los voy a subir. De hecho, si lo tienen en Eminus, lo pueden ver. El video que dice clasificación de Baltimore. Y lo pueden descargar. Lo pueden ver sin descargarlo, como gusten. Y ahí está súper bien explicada esta clasificación. Y la verdad es que es muy amena y es importante que se la aprendan. No, sí, ya está grabando. Hola a todos. En este nuevo vídeo vamos a ver la clasificación de Baltimore para virus, que se basa en la clasificación de estos organismos en base al material genético que presenta. ¿Vale? Los virus son los únicos organismos que pueden presentar tanto ADN como ARN, como material genético, de cadena simple o de cadena doble. Pero en cualquier caso, todos van a tener que llevar a cabo un proceso de replicación, transcripción, para poder obtener proteínas. Entonces vamos a ver cuáles son esa clasificación y esos microorganismos. Lo más básico sería que el virus, o lo más simple sería que el virus tuviese un material genético de doble cadena de ADN, de ese DNA. Al igual que en las células procariotas y eucariotas, este DNA se transcribiría a ARN mensajero y esta a su vez se transcribiría a proteínas. A este tipo de virus es el virus tipo 1 de la categoría 1 de Baltimore. ¿Qué pasa? Que hay microorganismos, hay virus que tienen, en vez de tener una doble cadena de ADN, tienen una cadena simple. Para llevar a cabo la transcripción y la obtención de proteínas, esta cadena simple pasaría a ser primero cadena doble. A partir de esta cadena doble se utilizaría la complementaria para obtener el ARN mensajero y por último las proteínas. A este grupo de microorganismos de cadena simple de ADN, es la categoría número 2. ¿Qué pasaría con los virus de ARN? Tenemos varias posibilidades. Una de ellas es que el virus sea de doble cadena de ARN. Esta es la categoría número 3. Normalmente se dice que el ARN tiene una cadena positiva y una cadena negativa. La positiva es aquella que es igual, exactamente igual al ARN mensajero que se va a transcribir, y la negativa es la complementaria. En estos virus se utilizaría la cadena complementaria negativa para producir ARN mensajero y de ahí proteínas. La cuarta categoría de la clasificación de Baltimore son los virus que tienen ARN de cadena simple y esta cadena es positiva, es decir, es exactamente igual que el ARN mensajero. Y a esto se le llama SS más RNA y es el grupo, como hemos dicho, el grupo 4. Tienen dos posibilidades: utilizar este ARN directamente como ARN mensajero o hacer un doble ARN y a partir de la cadena negativa producir el ARN mensajero. La quinta categoría serían virus de ARN de cadena simple pero negativa, es decir, la complementaria al ARN mensajero. Directamente la utilizan como complementaria para sintetizar el ARN mensajero. Estas son las clasificaciones más simples, o los virus más simples y que tienen unos mecanismos más sencillos. Ahora hay otras dos categorías, que son la categoría 6 y la 7, que tienen unos mecanismos un poquito más complejos. Uno de ellos son los retrovirus, que son aquellos virus que presentan ARN de cadena sencilla y positiva, pero que hacen
un paso intermedio de doble cadena de DNA. Entonces, imaginaros, este serían los tipos 6. Como ya os he dicho, son de cadena simple de RNA, pero hacen paso intermedio. El primer paso sería hacer un híbrido de ARN a ADN, ¿vale? De ese DNA, RNA. Posteriormente hacen doble cadena de DNA. Y a partir del DNA, pues utilizan el mismo mecanismo que los virus de DNA, ¿vale? RNA mensajero y transcripción. ¿Qué enzima lleva a cabo el paso de ARN de cadena sencilla a la doble hélice de ADN? La retrotranscriptasa. Y por último, la séptima categoría de la clasificación de Baltimore son aquellos virus que presentan una cadena de doble hélice de ADN, pero con segmentos de cadena sencilla o incluso fragmentos de doble o de híbrido ADN-ARN. Entonces, partiríamos de una doble hélice de ADN, salvo pequeños segmentos que son de cadena sencilla, incluso con algunos fragmentos de ARN. ¿Vale? Esta sería la categoría número 7. ¿Qué hacen ellos? También a través de la retrotranscriptasa hacen un híbrido de ARN-ADN de nuevo una doble hélice de ADN para completar esos fragmentos y a partir de ahí tenemos el ARN mensajero. Pues esta sería la clasificación de Baltimore y que es bastante útil para saber cómo se lleva a cabo la replicación de los microorganismos. Recordar que además los virus que tienen ADN seguramente usen la polimerasa del huésped, mientras que los virus que tienen ARN como material genético tendrán que portar sus propias polimerasas dependientes de RNA, lo mismo que los retrovirus. Entonces, en este caso utilizarán polimerasas propias. Virales. Bueno, con este vídeo espero que os haya quedado claro cómo se clasifican los virus en función de su material genético y espero que os haya gustado. Tenéis más vídeos en mi canal de YouTube. Como pueden haber visto, pues está bastante bien explicada la clasificación de Baltimore y el proceso de replicación, que es en lo que se basa. Se los dije desde un principio, se basa en el tipo de material genómico o genético que tiene, más el proceso de replicación. ¿Ok? Bueno, pero no es la única clasificación, fue la primera que se hizo y fue muy útil, o es a la fecha también muy útil, pero posteriormente se reunieron varios virólogos en el mundo y formaron el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, abreviado ICTV. Ellos cada cierto tiempo se reúnen y analizan, revisan los nuevos virus que encuentran, los estudios, las investigaciones que hay sobre los virus ya descubiertos, los ya existentes, y hacen modificaciones, adecuaciones a esta clasificación que hicieron desde hace años, desde un principio. Me parece recordar que fue en 1970 y algo, no tiene mucho que existe este Comité Internacional de Taxonomía de Virus, y la clasificación, o bueno, la estructura general más reciente que encontré de la taxonomía es del año 2012, pero en general esto se agrupa de la siguiente manera. Tenemos el taxón con cierta jerarquía, que es primero el orden, luego la familia,
posteriormente la subfamilia, género y por último especie. Este comité internacional también establece mecanismos o reglas fijas para ponerles los nombres a los virus y deben de ser, por ejemplo, la terminación. Para el orden termina en virales. Para familia tiene que terminar en viridae. Para subfamilia el nombre que se le ponga tiene que terminar en virinae. Género, el nombre que le quieran más la terminación virus. Y especie pues queda igual, virus. Ahora, ¿cuántos grupos existen? Hasta el año 2012 estaban 7 órdenes, 96 familias, 22 subfamilias, 420 géneros y especies, 2.618 especies conocidas. Ok, ahí están nombrados los órdenes: caudovirales, herpesvirales, ligamenvirales, mononegavirales, nidovirales, picornavirales y timovirales. Ahí están los órdenes. El comité, hay que aquí aclarar algo, formalmente no distingue entre subespecies, cepas y aislamientos. No, la clasificación se queda hasta especie. Ya si hay variantes, por eso se habla de subespecies o de cepas o incluso aislamientos, pues eso ya no está incluido en el sistema de taxonomía. Esta clasificación la pueden encontrar en estas direcciones de internet. Están disponibles ahí las bases de datos y bueno, para el que le interese más ver la clasificación, pueden irse a estas ligas. Yo aquí de momento les pongo unas tablas a continuación en donde vienen la clasificación. Podemos ver en base al criterio de qué tipo de ácido nucleico es, en base a las propiedades también. Entonces vemos allí, incluso hasta abajo podemos ver, bueno, si es RNA, vemos si la cápside es icosaédrica y si son los virus desnudos o si son con envoltura. Y ahí tenemos los grupos. Hasta abajo podemos ver la estructura del genoma también. ¿Qué tipo de DNA tiene? Doble cadena, sencillo, perdón, de RNA, doble cadena, sencillo, la polaridad, etc. Y luego abajo en qué grupo de la clasificación de Baltimore cae. Igual tenemos para los que tienen simetría de la cápside helicoidal, ahí todos son con envoltura, no hay ninguno desnudo. Y tenemos la misma información, la arquitectura del genoma y en qué grupo de clasificación de Baltimore pertenece. Propiedades, el nombre de la familia, podemos ver la polimerasa del virión, el diámetro del virión, el tamaño del genoma total en kilobases y podemos ver perfectamente bien los grupos de virus allí. Pero les repito, para mayor información pueden entrar a los links que les menciono en la diapositiva anterior. Aquí esto continúa para los tipos de virus con DNA, con geometría icosaédrica, helicoidal o los complejos, si son con envoltura, desnudos, etc. Entonces aquí viene más información, vienen los tamaños, hasta abajo el grupo de la clasificación de Baltimore. En este caso, bueno, todos los que son de DNA o son del grupo 1 o son del grupo 2. No hay de otra, ya lo vimos en la clasificación. Bueno, pues esto sería hasta aquí con respecto a este tema de clasificación. Entonces recuerden, hay dos tipos o dos formas de clasificar a los virus. Existen dos clasificaciones, que son la de Baltimore, David Baltimore, y tenemos la clasificación del Comité Internacional de Virus. Gracias por atender a este video y continuaremos más temas en otros videos.